Acá está mi hermano hacker, Hugo Galeano. Huguito, Ah, ah, ah. vamos a empezar la clase, pero bueno, necesito acá a mi hermano Hugo que está ahí haciendo tecnología. Conté un poquito ahí de qué se trata un Bueno, poquito la clase. ¿de qué se trata esta clase? El evangelismo. ¿Qué sería un evangelismo, hermanos? ¿Qué es el evangelismo? ¿No? Sabemos que es un don. ¿Qué sería? Mucho, a ver, ¿hay algunos conectados? ¿Podremos compartir algo antes de empezar? A compartir algo, a ver, ¿qué es el evangelismo? Dios te bendiga, hermano. Martín, ese es mi pollo, vamos, vamos, sabía que iba a salir un pollo por ahí. Muy bien, Ah, Evangelismo sería predicar el evangelio, la práctica de llevar el mensaje de Jesucristo al que no lo conoce. muy bien, mi hermano, muy bien. ¿No? Llevar el evangelio, llevar lo que recibimos de gracia, ¿no? Lo recibimos de gracias al evangelio. O nos cobraron para recibir el evangelio, mis hermanos. ¿Qué piensan? El evangelio fue gratis, mis hermanos, lo recibimos de gracia y de gracia, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Así como hoy entendemos lo que es, el Señor nos sustenta, el Señor nos da una parte nos da todo, y nosotros le devolvemos un poquito. Asimismo, tenemos que hacer para dar de gracia a las personas que hoy no conocen a Cristo, que hoy no pueden tener esa posibilidad de decir, siguen pasando luchas, siguen pasando tormentas, siguen pasando dificultades, y nosotros ¿qué hacemos con la gracia? ¿La guardamos? Es importante, ¿no? ¿Me podés pasar el... ¿Se ve bien ahí? Sí, debe estar esto. Perdón, hermano, perdón. Estamos aprendiendo la tecnología acá con mi hermano Hugo Galeano. Es algo nuevo para mi hermano Hugo. El evangelismo, ¿no? Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo, mi hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros de la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de un cuerpo, hermano, del cuerpo de Cristo. Vamos, mi hermano. A unos dones, él dio dones de oficio, vamos a llamarlo, ¿no? A uno los llamó apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros en las palabras. El mensaje de las buenas noticias, la palabra del evangelio significa buenas nuevas. El evangelista no se refiere a un ministro que va a un lugar a otro. Justo su conexión de internet es inestable. Alguien que tiene este don no es para que vaya predicando a las iglesias, a la gente que no nos conoce, el Señor, y que necesitan Jesucristo. ¿Me escuchan mis hermanos? Un poco entrecortado. Sí, sí. Ah, bueno. Perdón, hermano, ¿me podés conectar ahí o en el tuyo? Perdón, hermano, ahí vamos a conectar también desde otro lugar también para poder hablar porque se corta, ¿no? Bueno, hablábamos del evangelismo, ¿no? Que a unos dio como apóstoles. Apóstoles. Ya estuvieron los apóstoles en este lugar. Estuvieron juntos. Los apóstoles tuvieron un amigo, ¿no? Los apóstoles estuvieron acá, ahí. Y los apóstoles se fueron moviendo al lado de Jesús, aprendieron todos estos oficios. Un apóstol yo creo que pasó por todas las, ¿no? Después tuvieron los profetas, y hablo de los profetas, ¿no? Que son los que apuntaron hacia dónde debemos ir. Fueron todo programado para cuando viniera el Señor, nos dieron todo para aprender, mi hermano. Después tenemos el evangelista, le muestro con mi mano para darse cuenta la posición. El evangelista en mi mano es el que llega más lejos. ¿Por qué le digo que llega más lejos? Porque es el que va a ir a otros lugares, se va a mover la iglesia, va a tener esa disposición para querer alcanzar a alguien. ¿No? ¿Qué les parece? De pastor y después al maestro.
Es muy importante lo que hoy nos toca como evangelista, mi hermano. Muy importante. A veces decimos, le venía diciendo, de recibimos. De gracia recibimos y de gracia lo guardamos. De gracia lo dejamos ahí. No, hermano, tenemos que repartirlo. Tenemos que dar lo que el Señor nos da. A veces, porque, ¿cómo podemos explicar el Evangelio? Huguito, ¿puedes venir un cachito? Gloria, ¿me pasas la pantalla por Sí. cuál es? ¿Este? Con esto vas a pasar. ¿Pasar? Ahí está. Función, presentar la palabra, el plan de salvación al que no conoce. Debemos presentar las buenas noticias a un mundo que ignora el mensaje de salvación. Es de suma importancia para el crecimiento exponencial del reino. Es muy importante. Necesito para poder ver el... Ah, no, igual no. Ahí está. Predicar el plan de salvación. El nuevo creyente sería predicarle a una persona nueva que todavía no conoce del Evangelio. ¿Y qué del que hoy debemos para una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce ni siquiera ha escuchado de un Dios, pero por ahí sigue dioses paganos, sigue otras cosas que no tienen nada que ver con Dios? Nosotros queremos compartir esta parte que es muy importante en el evangelismo, ¿no? Es algo que yo lo uso diariamente, que es algo que me va a servir hoy, va a servir siempre y que me va a servir a todos, mi hermano, ¿no? Yo creo que el día que llegamos a una iglesia, yo creo que tuvimos que tener un problema, una lucha, una dificultad. Algo pasó en nuestra vida para poder buscarlo a Dios, ¿no? Yo creo que, como dice la palabra, que el león está atacando. El león está entrando en una casa, viene a destruir. Y hoy como evangelista, nosotros vemos la dificultad afuera, vemos luchas afuera, vemos problemas afuera, pero sin embargo, ¿queremos meternos en los problemas ajenos? ¿Estamos con ganas de meternos en un problema que no es nuestro? ¿En una lucha pasando a una persona que no conocemos? Capaz que está pasando una dificultad fea y nosotros, no, déjalo, no, este sí, aquel es más livianito, no pasa nada. Este, bueno, puedo soportar este problema. Pero es difícil, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos tenemos lucha, a veces nosotros mismos tenemos, nos pasan dificultades y querer meternos en los problemas ajenos. Y no es uno, porque a través de ese hay otro y hay otro, y nos llenamos de otros problemas que no es de nosotros. Es muy difícil, mis hermanos, porque no es fácil el evangelismo. Por ahí decimos, bueno, es darle una palabra a una persona. ¿Cuánto podemos tardar en darle una palabra a una persona? ¿Cuánto podemos tardar? ¿5 minutos? ¿Y dejamos a la persona y nos fuimos? ¿O cómo hay que llegar a hacer eso, no? Es lo que vamos a hablar. ¿Vas a hablar? No, continúa, continúa. Sí, sí, igual a esto lo... Perdón, ¿eh? Es muy importante lo que vamos a hablar porque depende de nosotros del tiempo que querramos poner, del tiempo que queramos personas. Le puedo hacer que 5 minutos partir el evangelio. 5 minutos, ponemos una semilla, listo, ya está. No, 5 minutos no. Acabamos de poner una semilla que va a tardar hasta que esa persona parta con el Señor. Esa semilla no es que se termina en 5 minutos. Si no la roba el enemigo, esa semilla va a crecer y va a crecer y va a crecer, hermano. Eso significa el Evangelio. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a acompañar a esa persona con sus problemas, con sus luchas, una de la mañana, a cualquier momento. Es una persona que vamos a estar encargados de seguirlo. Eso es un evangelio, ¿no? Seguirlo, ir para allá, y es difícil. Yo le puedo asegurar que no es fácil. Y, y bueno, vamos a empezar por la primera parte. Acá nos está mostrando, si todos ven, ya nos está hablando de la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Yo creo que todos conocemos ya esas áreas, ¿no? Todos la pasamos, pero ahora lo importante es, si nosotros la pasamos, somos la fe, ¿a través de qué, mis hermanos? ¿A través de qué podemos llegar a una fe? ¿No? Todos conocemos hoy
la Biblia, la palabra del Señor, ¿no? Muy importante. ¿Por qué es muy importante la Biblia? ¿Por qué es muy importante la palabra del Señor? Porque a través de la Biblia se activa en nosotros una fe, lo vivimos todos los días, mis hermanos. Nosotros mismos entramos al Evangelio a través. Pero hoy van a venir, van a venir personas, no le vamos a decir almas, ¿no? Vamos a decir amigos, nuestro entorno. Van a llegar con una lucha, van a llegar con una dificultad, están pasando una situación, están pasando cosas feas, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que ese problema volcarlo a una fe? ¿Cómo hacemos para que esa persona que nosotros fuimos a buscar, que tratamos de traer, llevarlo ahora a una fe? Si está lleno de problemas, está lleno de luchas. Muchas veces vemos que se le fue su problema y se quedó tranquilo, pero se quedó ahí en la iglesia. Vino por otra situación fea, se le pasó la situación y se quedó en la iglesia. Y pasan el tiempo, pasó un año, pasaron meses, pasó, y la persona nunca se activó una fe. Nunca pudimos hacer que esa persona del problema la volquemos a una fe, para que esa fe empiece a ayudarle a la persona. En la palabra de Dios, no sé si pusimos esa dos, fe vence al mundo. No, No la pusimos. Bueno, sabemos que la fe vence al mundo. Es importante, ¿no? La fe vence al mundo, mis hermanos. ¿Qué dicen ustedes? Vence al mundo. Vence al mundo. ¿Qué quiere decir? Las cosas del mundo. La naturaleza de la persona que tiene del mundo. Nosotros hoy estamos encargados. Ese problema se ha vuelto, ¿no? Es la fe. A medida que va creciendo en una persona, esa fe va rompiendo, va sacando las costumbres de su naturaleza, va sacando esos problemas, va pasando, pero tenemos la persona que va a pasar esa fe sin Cristo, con Cristo. Es muy importante el crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo le puedo decir? Eh, un miedo, va a tener, ¿se ve? Va a tener, eh, le va a agarrar como un arrepentimiento a la persona, ¿no? Pero hay un miedo en Cristo que produce arrepentimiento. Ahí estamos entrando al arrepentimiento. Vamos a pasar la pantalla. Antes de entrar al arrepentimiento, vamos a seguir. Creo que esa es la más adelante, ¿no? Ah, seguimos con esto. Seguimos con el arrepentimiento. Bueno, íbamos por la fe, mis hermanos, perdón, ¿eh? No me quiero ir tan rápido al arrepentimiento, ¿no? Porque esa fe va a crecer, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Y esa fe es la que va a ayudar a la persona a cortar cada problema de su naturaleza. En la Biblia nos habla que hasta ahora no le he dado una tentación que no sea. Cuando llegamos al camino de Dios no somos espirituales, somos una una naturaleza luminosa, una naturaleza que está acostumbrado a convivir con lo malo, ¿no? Y esa fe es la que va a ayudar a que tú sea esa fe. Esa fe lo vamos a llamarla la palabra de Dios, porque a medida que esa fe crece, ¿por dónde viene, hermano? ¿No? Dice que viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces esa fe empieza a crecer y cada vez más, pero si nosotros no lo llevamos a la persona a la fe, a darle la palabra, a una lucha espiritual con la palabra, nunca va a haber un arrepentimiento, mis hermanos, ¿no? Esa persona va a pasar a un bautismo, va a pasar, pero nunca se va a convertir, porque este arrepentimiento va a provocar que en la persona, ¿qué pase? Verdaderamente haya un arrepentimiento. Y te vas a dar cuenta porque esa persona se va a caer, va a llorar, va a gritar, le van a pasar de todo, pero nosotros como evangelistas tenemos que estar al lado, mis hermanos, en su casa, no solo en la iglesia, en la iglesia no, compartimos, estamos, después tenemos el día del grupo de amistad y después los otros días son esenciales porque esa persona ahí donde tiene la prueba, cuando está solo, ese momento donde nosotros tenemos que estar al lado de ellos, estar hasta que esa persona pueda pasar ese arrepentimiento. Es importante el arrepentimiento, hermano. ¿Por qué es tan importante un arrepentimiento? Porque si no hay un arrepentimiento, esa vieja costumbre no no va a ser un niño, va a tener que quedarse
en un lugar donde no va a tener un crecimiento, mis hermanos. Es muy difícil. ¿Por qué hablamos de esta parte? ¿Por qué hablamos de una fe, de un arrepentimiento? Y esto lo va a llevar a un bautismo. Y esta persona que llegue a ese bautismo va a nacer, va a volver a nacer agua de espíritu verdaderamente, mis hermanos. Esto va a ser de en serio. ¿Y por qué estamos hablando de una fe, de un arrepentimiento y del bautismo? Porque eso es lo que nosotros vinimos pasando. Eso es lo que nosotros venimos recorriendo, mis hermanos. Y ese es el plan de salvación. Ese es el plan de salvación. Hacia eso lo vamos. ¿Estamos por fe? Estamos por fe, mis hermanos, en el camino de Dios. Y nosotros somos los que hoy tenemos que en otras personas. ¿Cómo vamos a hablar de la fe? A través de la palabra, mis hermanos. Es muy importante. Es muy importante que podamos llegar a eso. ¿Nosotros cómo llegamos? Es tan simple el Evangelio, mis hermanos. Una gran comisión. Esa comisión que se nos va a hacer, como dice Mateo 19. Y predicar a todas las naciones, a todo que sea el supermercado chino que voy a comprar, también él es de otra nación, pero también puede recibir la palabra de Dios, ir a los que venden anteojos en la estación, a todos mis hermanos. Y a veces, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos hacer si nosotros lo hicieron? Nosotros pudimos llegar. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Quién les predicó? ¿Por qué llegaron al camino de Dios? ¿Cómo fue su venida al camino de Dios? ¿Tuvieron alguien que les predicó o llegaron porque me gustaría que alguno del que se anime pueda comentarnos, ¿no? Amén. Con dolor al menos nosotros llegamos desesperados, ¿no? Con el problema de nuestra hija, buscando ayuda. Y, o era, yo me acuerdo que cuando estábamos empezando lo que era la lucha, ¿no? O era llevarla al doctor y decir que veía cosas, o ir a una iglesia católica. Y yo en ese momento se me pasó por mi suegra, se me pasó por mi mente mi suegra y me acuerdo que la llamé y, y justo ella estaba con el pastor y enseguida nos dijo, vénganse. Y ahí empezó la ayuda, pero fue con dolor. Uno como que en el momento donde más necesitaba, como que ahí uno se acuerda de Dios y ahí uno se acuerda, ¿no? De las personas que antes te hablaron y capaz en su momento decís sí, después. Pero en ese momento yo me acordé de mi suegra que iba a la iglesia. Pero sí, llegamos desesperados. Amén, mi Amén. hermana. ¿Vieron, mi hermano? En ella hubo una semilla, ¿no? Y esa semilla tardó un tiempo, pero se acordó quién le plantó esa semilla, quién fue el que le trajo esa semilla, ¿no? Y en el momento de que vino el problema, vino la lucha, ¿por qué? ¿Por qué fue así ahí? ¿Algo la llamó o fue esa semilla que empezó a crecer? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo habrá sido eso, no? Porque el evangelista no estaba con ella misma se acordó, fue distinto, ¿no? No es lo mismo ir predicarle de frente y estar con ellos y que esa persona se active un momento. La semilla tardó un tiempo, fue distinto el proceso. A ver si alguno más se anima a contar, o todos. Tenemos tiempo, mis hermanos. A ver quién se anima a contar cómo fue su llegada a Cristo. Anímense. Amén, hermano. Hermano Eduardo. Para que Cristo Dios lo bendiga. Amén, hermano Eduardo. Está en libertad. Amén. Y bueno, uno llega siempre que se acuerda, ¿no? De un mensaje, de una palabra que fue predicada, ¿no? En un tiempo atrás quizás, pero quizás en ese momento esa semilla cayó entre piedra, ¿no? No fue
nos fue afectada en nuestros corazones quizás por nuestras malas decisiones. Pero en un momento nos acordamos, ¿no? En un momento de desesperación, en un momento de necesidad, en un momento cuando no encontramos una salida, nos acordamos de esa palabra que nos habían predicado. Y ahí decimos nosotros, pero me habían predicado de Dios, había un Dios, ¿no? Y ahí empieza a brotar esa semilla que fue sembrada, esa palabra que fue plantada en nuestro corazón y da fruto, ¿no? Porque ahí viene el arrepentimiento. Dice, nos acordamos que habías un Dios. Y yo fue así, ¿no? Que me acordé que un día mi compañero me predicaba y me predicaba, se cansó de predicarme, ¿no? Y un día me dijo, yo ya no te voy a hablar más como un evangelista, te voy a hablar como un amigo. ¿No? Y ahí como que me brotó esa palabra en mi corazón y fue donde que tomé esa buena decisión de poder aceptar a Dios en mi corazón y poder renunciar a todo las prácticas mundanas que estaba haciendo, ¿no? Así que siempre hay una palabra que nos acordamos, ¿no? Que justo viene para ese momento tan difícil que a veces pasamos. Y ahí nos recordamos de esa palabra, de ese mensaje que nos habían predicado y Dios empieza a actuar en nuestra vida y a transformar nuestros pensamientos, ¿no? Y ahí empezamos a activar la fe también hacia Dios. Porque quizás nosotros tenemos fe, pero después nuestra fe está en otra cosa, ¿no? Eso quería compartir. Amén, mi hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, acá el hermano tuvo un evangelista que le estuvo encima, estuvo ahí hablándole y la semilla llegó un momento donde dio un fruto, y a través de ese fruto hoy lo tenemos acá nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Estela, ¿no? Y ese fruto siguió creciendo, ¿no? Hoy está toda la familia del hermano Eduardo, está toda la familia de la hermana Estela y cuántas personas más atrás, ¿no? Miren qué importante es poder evangelizar, dar una semilla, ¿no? Y hay personas que así como los hermanos fueron predicados por una semilla, y las personas que hoy tienen una situación y no hay una semilla, ¿qué pasan con esas personas? ¿A dónde van? Lamentablemente, si le toca pasar una situación, momento de partir, ¿hacia dónde van esas personas, mis hermanos? ¿A dónde los perdemos? ¿No? Lamentablemente es así. Yo creo que más de uno tenemos familiares que habrán partido sin conocer a Cristo. Y es triste, mi hermano. Nos hacemos esa pregunta. ¿Será que van a ir al cielo? ¿Será que van a... ¿Dónde estarán? Ahora sabemos que están en un reposo, que van a ser juzgados en algún momento, pero ¿por qué? Hoy, conociendo el Evangelio, tenemos personas al lado, familia, y no nos animamos a hablarle un rato, vamos a tomar unos mates, vamos a charlar la palabra, lo que menos hablamos la palabra, ¿o no? En nuestro entorno le estoy hablando. Imagínense salir afuera y poder hablarle al vecino, al otro que no conozco, al que está pasando por allá. Una persona en la calle llorando. ¿Qué hacemos si encontramos una persona en la calle llorando? Siendo cristiano. Pasamos de largo, ya se le va a pasar, o le damos un pañuelo. No, es ir y lamentablemente no lo conocemos, pero conocemos al más grande y poderoso que está dentro de nosotros, que sí lo conoce y sabe esa situación. Entonces nos va a acercar, vamos a querer darle una palabra de aliento, un abrazo, algo. ¿O no? Yo tenía amigos antes de conocer a Cristo, pero no tenía la palabra, no tenía el Espíritu Santo. Recién estaba conociendo, recién estaba creciendo en una fe, ¿no? Pero me gustaba predicar, me gustaba darle una palabrita. Entonces pasé con el auto y no me bajé. Bajé la ventana nomás así un poquito y... ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Le digo. No, todo bien, estaba queriendo cambiar de vida. ¿Por qué no me bajé? ¿Por qué no abrí la puerta? Apagué el auto un ratito, me puse a charlar con él. Vamos, tomó mate, subí, vamos a hacer algo. No lo hice, mi hermano, ¿no? Solamente le ofrecí que después pueda venir un rato a charlar. Bueno, después pasamos a buscar, me dijo. Seguí de largo, me fui. Cuando decidí ir a buscarlo, lamentablemente este muchacho se había ahorcado. Imagínense, ¿no? No sabemos las situaciones, pero hoy
nos pusieron como evangelistas para predicar el evangelio. ¿Estamos preparados para predicar el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Dar las buenas nuevas. Yo creo que las buenas nuevas las recibimos todos. Todos los domingos estamos recibiendo buenas nuevas. Todo un tiempo donde tenemos sueño, oramos, hablamos con Dios, estamos recibiendo buenas nuevas. El evangelio está en cada momento, en cada segundo. ¿No van a comprar pan a la panadería a la mañana? ¿No cruzan gente? ¿No? ¿No viene el sodero? ¿No viene el que corta el pasto? ¿Qué hacemos? ¿No le predicamos? ¿No hablamos de Dios? Es muy importante, hermano, el evangelismo. No es solamente, hoy soy cristiano y me lo guardo para mí. ¿No? Hoy, si ustedes están en este lugar escuchando lo que es evangelismo, esta es una partecita de lo que hoy estamos compartiendo y es como nosotros llegamos. Es un caminito. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un caminito de cómo entramos nosotros, el plan de salvación de Dios, ¿no? Una fe, un arrepentimiento y un bautismo. Después la otra parte la va a hacer el Señor, porque el crecimiento lo da Dios, mis hermanos. Miren hasta dónde tenemos que acompañar a esas personas. Hasta ese momento, después es Dios el que lo empieza a alimentar, el que te va a dar palabra, el que te va a dar revelaciones, el que te va a mantener. Y nosotros tenemos que estar ahí a la par, hasta que esa persona sea una persona que lee la Biblia, sea una persona que esté orando, sea una persona que esté ayunando y buscando la santidad. Así llegamos nosotros. Así hoy tendríamos que estar nosotros, ¿o no? Si no hacemos esas cosas, va a venir Satanás y te va a decir, te va a dar una palmadita y te va a decir, muy bien, hermano, qué bien que estás haciendo. No, no, mi hermano. Al contrario, tiene que venir a enojarse por lo que estamos haciendo. ¿O no? Es así. Nosotros hoy tenemos que arrancar, mis hermanos, y conocemos el camino, conocemos esa salvación. ¿Quieres pasar la pantalla? Gloria a Dios. Es así, mis hermanos. Ahí seguimos, estamos ahí en el debate con la compu, con la tecnología, sí. Ahí está. Bueno, si ven la pantalla, pueden ver la pantalla, mis hermanos. Ahí nos está mostrando que, ¿no? Lázaro, ¿a dónde se fue Lázaro? Y después, el rico, ¿dónde se fue? Lamentablemente se fue ahí abajo. ¿Pero por qué no le predicaron al rico? ¿Qué no pudieron llegar? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no se puede predicar al rico? Dice que es difícil porque es más fácil pasar un camello por la aguja de un... ¿No? Y no vamos a poder predicarle. Yo creo que sí podemos. La palabra llega de cualquier manera, de cualquier forma. Hay tecnología, hay mucha forma de usar la palabra de Dios hoy. En el Estado, ¿quién ve el Estado de lo demás? La palabra la ven las otras personas, ¿no? Y es importante porque ahí está sembrando. Pero ese sería una predicación a largo alcance, una predicación desde lejos, ¿no? Lo lindo es frente a frente, ¿no? El poder salir a evangelizar, poder perder esa vergüenza, mis hermanos, ¿no? A veces da vergüenza. ¿Cuánto le da vergüenza querer hablarle a la otra persona? Es difícil. Como decíamos al principio, ¿cuánto quieren cargar el problema de otros? Y no es un día, es hasta que venga Cristo, mis hermanos, porque vos lo vas a acompañar hasta que esa persona pueda crecer en lo espiritual y pueda tener un crecimiento. Las consecuencias para que las personas que rechacen al Señor Jesucristo son eternas, ¿no? Lamentablemente, el rico no va a tener una salida, no va a tener una solución. ¿Fue culpa de él? ¿Qué creen? ¿Fue culpa del rico? Es difícil, mis hermanos, no fue culpa del rico, no había nadie que le predicó. Si Lázaro, que vivía adelante, fue salvo, ¿no golpearon la puerta para preguntarle al rico si también quería ser salvo? Si vivía ahí al lado, ¿o no? Cuando abría la puerta para tirarle la comidita de los perros, ¿no le pudieron hablar de Dios? Es muy difícil, ¿no? No, no es difícil, mis hermanos. El Evangelio no tiene límite. El poder de Dios no tiene límite. No hay manso, no hay judío, no hay griego, no hay nada ante el poder de Dios. Pasalo. Gloria a Dios. Seguimos, mis hermanos.
Tenemos una lucha acá con el internet. Pero bueno, no pasa nada con el internet. Vamos con la gloria de Dios, que es la que nos va a dar la vida eterna, mis hermanos, ¿eh? La palabra de Dios es muy importante. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren, miren, de ahí cómo él mismo no quiere que los hermanos vayan ahí. Él mismo lo está mandando a ustedes que los predique. Dios le dijo, vayan y prediquen a todo el mundo. Y de allá no están pidiendo auxilio, se están yendo de esta tierra sin Cristo. Imagínense esta persona donde estaba y desde allá pidiendo una salvación, pidiendo a su familia que venga alguien a predicarlos. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, mis hermanos. Es muy difícil. No es difícil, hermano. Solamente tenemos que hablar la palabra de Dios. Tener un corazón dispuesto, mis hermanos. ¿No? Hoy conocemos ese plan de salvación. Hacia esa fe tenemos que traer a la persona. Y solamente es tan fácil con que una pequeña semilla va a activar una fe. Que la persona pueda escucharla. Que la persona pueda escucharla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Hay otra pantalla? Gloria a Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién le predique? En Romanos 10:14, el evangelista, hermano, tiene esta función muy importante para salvar a las personas de la muerte eterna, mis hermanos. A una vida eterna, mis hermanos. Miren el compromiso que nos dio Dios. ¿Es un compromiso? ¿Qué dicen? Es una gracia tan linda, mis hermanos. Yo esperando 23 años que poder llegar al camino de Dios. Miren cuánto tuve que esperar. Yo sé que los hermanos me compartían una palabra, me llevaron a la iglesia, anduvimos por todos lados, pero nunca se activó en mi vida una fe. ¿Por qué tardó tanto en activarse en mi vida una fe? ¿No? Venían, oraban, sí. El demonio salía corriendo a lugares secos donde pertenece, sí. Pero cuando volvía, la casa seguía vacía, ¿no? Pero ahí tenemos que estar los evangelistas, acompañando a la persona, yendo al lado de ellos, estando en todo momento. Y a veces tardamos mucho, mis hermanos. Tardamos, esperamos, no, paciencia. Hoy está, como decía mi hermano, está el partido de Boca. Nadie lo miraba igual, pero, ¿no? Es difícil, mis hermanos, ¿no? ¿Quién quiere salir hoy de nuestro estilo de vida? Sabemos que es difícil, ¿no? Tenemos que llevar el pan a la casa, tenemos que hacer muchas cosas en nuestra rutina diaria. Pero, ¿qué momento usamos para predicar? ¿En qué momento usamos, hermanos? Vamos todos los domingos a la iglesia, tenemos nuestro grupo de amistad, tenemos un entorno familiar, y se nos hace difícil en nuestro entorno como para poder recién salir afuera, hermanos. Solamente es la palabra, solamente es compartir una palabra, y a través de una palabra las personas van a llegar. Pero es muy importante, hermano, porque es difícil, es difícil. Debo evangelizar para que esas personas conozcan al Señor Jesucristo, para que se salven, para que el reino de Dios crezca. Hoy estamos encargados de que el reino de Dios crezca. Hoy lo estamos haciendo en una iglesia. Muy bien, estamos creciendo, estamos avanzando, ¿no? Pero fíjense que es nuestro entorno, mis hermanos, nuestra familia, cada tanto van entrando otros hermanos. Esto tendría que estar el doble, el triple. ¿Qué creen? Es importante el evangelismo, hermano, pero no es para todos, no es para todos. Es difícil, ¿no? Que vengan, te golpeen las manos a las 2 o 3 de la mañana. ¿Estás dispuesto a salir? ¿Qué dicen? Es difícil, ¿no? Pero bueno, a eso se nos llamó, hermano, a eso se nos llamó. Es muy difícil el evangelismo. ¿Qué necesito para evangelizar? ¿Qué necesitamos para evangelizar, mis hermanos? ¿Qué necesitamos?
En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, mis hermanos. Es muy importante el Espíritu Santo, ¿no? Conocerán la verdad y usarla eficazmente. La palabra es la verdad, mis hermanos. La palabra es la que lo va a traer hacia ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y llevarlo hacia la vida, mis hermanos. Hermanos. Para Cristo, hermanos. Perdón, se nos cortó acá la tecnología, pero bueno, tenemos más tecnología, hermanos. Sabemos que veníamos hablando del poder de Dios. Bueno, no puedo compartir la pantalla, pero seguimos hablando del Evangelio. Miren si es astuto el enemigo, pero no va a poder parar al Señor, ¿no? Así que, hermanos, que sea de mucha bendición. Esto recién empieza. Sabemos que el Evangelio, ¿hasta cuándo va a estar el Evangelio? ¿Hasta cuándo creen que va a estar el Evangelio? Cielo y tierra pasará, mis hermanos, pero mi palabra permanecerá para siempre, en todo momento. Acuérdense que después de que nosotros no estemos en este lugar, que no estemos más, tienen que haber otros que van a predicar el Evangelio, mis hermanos. Sabemos que hay un crecimiento que lo da Dios, ¿no? Y eso debemos buscarlo, hermano, ¿no? Sabemos que ese crecimiento de Dios en algún momento va a llegar, pero, perdón, hermano, ahí ya puedo ver la pantalla. Estábamos por estar dispuestos a sembrar una buena semilla. ¿Estamos dispuestos hoy a sembrar una buena semilla, mis hermanos? Perdón, que se había cortado, ¿no? Tener compasión con el que sufre, como le venía diciendo, ¿no? Tener esa compasión con el que sufre, ¿no? Yo le puedo dar testimonio. Hoy, hoy se casó, hoy está en una iglesia apostólica, un bautizado en el nombre de Jesús, y tuvo su crecimiento, gracias a Dios, mis hermanos. Pero estuvo con nosotros, no lo dejamos solo. Mi primo Pablo también estuvo mucho tiempo acá con nosotros, y gracias a Dios se bautizó, hubo un arrepentimiento en su vida, sí. Hasta el día de hoy sigue rompiendo ese arrepentimiento y en cualquier momento Dios le va a dar ese crecimiento espiritual, mis hermanos. Es muy importante predicar, ¿no? Es difícil. ¿Cuántos dicen hoy hay uno golpeando afuera las manos? ¿Qué hago? ¿Le abro? ¿Lo dejo afuera? ¿No tiene dónde dormir hoy? Es difícil, ¿no? Me pasó muchas veces ya, a mí mismo, ¿no? Y decir, no, disculpame, no, hoy no puedo. Vení mañana, vení pasado. Es muy difícil, mis hermanos, ¿no? Así como también predicamos el Evangelio, tengo muchos amigos que hoy partieron sin Cristo, ¿no? Y sentí de ir a predicarle, sentí nomás, pero no fui. Miren qué importante, ¿no? Hoy digo, pero ¿por qué no fui? ¿Por qué no pude cruzarme la vereda? ¿Por qué no pude ir acá a 2 cuadras y estar con ellos? ¿No? ¿Porque no lo sentía? ¿Porque estaba cómodo acá en mi casa? ¿Por qué? Es muy difícil el Evangelio, mis hermanos, pero a eso se nos mandó, a eso se nos mandó. Cada uno va a predicar en su entorno, va a predicar en su lugar, ¿no? Tener compasión con el que sufre y quitar todo velo, vergüenza, temor, qué dirán y timidez, ¿no? Eso es algo que nos pasa siempre, ¿no? Quitar el velo, ¿de qué? ¿No? Es difícil, hermano, esa vergüenza, a veces tenemos vergüenza de querer hablar con otra persona, ¿por qué? ¿Por qué nos da vergüenza, mis hermanos? Es difícil, ¿no? Pero cuando está el Espíritu de Dios no hay vergüenza. Dios quita el velo, Dios saca todo y Dios va a hablar también, porque es su palabra.
Es muy importante el evangelismo, mis hermanos, ¿no? El poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos, hermano, el que cree. Pero si la persona viene con un problema y se va con ese problema y lo dejamos que siga con su problema, no lo acompaño y no se activa algo para que él crea, no va a pasar nada, mis hermanos, porque la persona no va a creer, no va a creer, entonces se va, no, voy a otro lado. Hoy hay muchas personas dando vuelta con conocimiento de la palabra de Dios, pero no tiene el Espíritu Santo, no cree, no se activa algo en su vida y siguen dando vuelta, mis hermanos. Hoy nosotros conocemos la verdad. Estamos en la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Hoy somos lo que el Señor eligió. Somos esas personas, hoy tenemos esa posibilidad, ¿no? Yo creo que todos los días cruzamos 20, 30, 40 personas. Yo cruzo todos los días. Voy a buscar a los chicos del colegio. Hay 300 chicos en el colegio. Y si no me quedo corto, 300 padres hay, ¿no? Voy al kiosco, paso por la plaza, paso por la otra cuadra. Cruzo mucha gente. Y hoy no le prediqué a nadie. Hoy me guardé la gracia para mí. Me la dejo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con tanta gracia? Hermano, se nos mandó a predicar el evangelio. Yo entiendo que hay vergüenza, hay timidez, hay de todo, mis hermanos. Y la próxima clase vamos a hablar un poquito más, ¿no? Vamos a hablar sobre alguna parte muy especial y va a ser algo que nos va a fortalecer, mis hermanos, ¿no? No temas en invertir tu tiempo predicando, enseñando, evangelizando. En los negocios de tu Padre es necesario estar, ¿no? ¿Cómo vamos a juntar tesoros en los cielos? ¿Cómo vamos a llenar nuestra corona, mis hermanos? Si no nos metemos en los negocios, ¿no? ¿De qué llenamos hoy? ¿Con qué nos estamos llenando nuestro negocio, con nuestras cosas? No temas ni desmayes, mis hermanos, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de poder. Isaías 41:10. Dios siempre va a estar contigo, mi hermano. Siempre va a estar con cada uno de ustedes, ¿no? Eso es importante. La próxima clase, mis hermanos, vamos a hablar un poquito más y vamos a profundizar un poquito más, ¿eh? La próxima clase vamos a hablar sobre la torre, el guerrero, mi hermano. Una torre y un guerrero, fíjese, qué lindo. Y después más adelante vamos a tener un taller. Y ahora le va a tocar a ustedes si se animan a predicar en su barrio. ¿Qué les parece, mis hermanos? Va a ser algo lindo, ¿eh? Ahí vamos a vencer todo. Vamos a... Ay, no, a él no le quiero predicar. Ah, no, al de enfrente tampoco porque me miró mal. No. Al que más quiera en el barrio, a ese vamos a ir. Por no decir la otra parte, ¿no? Hay de todo, mis hermanos. Es muy difícil. Pero el Evangelio de Dios no tiene límite, ¿no? A través de aquella alma que no quiero predicar, miles y miles van a ser salvos cuando Él empiece a predicar. Pero si no lo hacemos, ¿a dónde se van? ¿A dónde terminó el rico? Así que, hermanos, con la paz de Cristo, hasta acá me alcanzó el Señor. Hay mucho más, hay más. El Evangelio ya sabemos cómo entrar, cuál es su plan de salvación. Y es más, creo que el plan de salvación lo hicimos en una escuela Nacer, donde recién empezamos, mis hermanos. Una escuela Nacer, mire qué importante que es la escuela Nacer. Ahí nos habla del plan de salvación. Ahí nos habla de todo, mis hermanos, ¿no? Así que bueno, tengan fe y vamos por todo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Cristo, hermano, Dios le bendiga mucho. Cuéntale un fuerte aplauso a nuestro hermano Omar, amén, que él le estuvo, amén, con la ayuda del Señor, entregando este mensaje. Y si hay algún problemita con la tecnología, lo vamos a solucionar para la semana que viene. Amén. Pero abrimos este espacio, hermano, para preguntas, abrimos este espacio también para que pueda compartir qué le pareció en la clase, si tiene alguna duda. El hermano decía, ¿no?, que tenemos que estar dispuestos, ¿no? Y cuán importante es, amén, predicar el Evangelio, porque el que no lo reciba, amén, si uno familiar nuestro no lo recibe, puede terminar como el rico, ¿no?, en ese lugar de tormento. Así que, hermano, lo animamos a que, amén, podemos activarnos en este evangelismo. Que nuestro grupo de amistad se llenen de personas nuevas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, parientes que hace mucho que no veo,
amén, muchas personas, amén, que el Señor las está llamando. Y seguramente en esta noche, hermano, con la clase que está dando mi hermanito, mi hermano, amén, Omar, amén, alguien Dios le puso en su corazón. Alguien en esta noche el Señor le ha puesto en su corazón, alguna familia, algún amigo, alguien, Dios, estoy seguro, hermano, que Dios, amén, ha tocado, ¿no? Ahora en el nombre de Jesucristo vamos a ver la clase que viene y después en el taller, va a ver si nos podemos animar, amén, y los animamos, amén, a que puedan participar, amén. Queda acá el chat abierto, amén, aquí puede desactivar su micrófono, amén, y compartir, amén, su experiencia, qué tal le pareció y demás. Yo, hermano, quiero agradecerle, no puedo hablar mucho porque estoy en el trabajo, pero muy inspiradora la charla, la enseñanza. Así que bueno, ahora salir a hablar, a evangelizar. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por compartir, hermana. No sé si alguien más quiere compartir. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Igual, hermano, acuérdense, algo muy importante, a donde miren, el león siempre va a estar atacando, ¿no? Hay casas donde el enemigo está hurtando, matando, destruyendo. Acuérdense, mis hermanos, que ustedes, así como el enemigo ataca, nosotros estamos ahí para ir a interceder, ¿no? Vemos una persona que está pasando una situación, que se están separando, que están pasando una lucha, crucémonos, hermano, hablemosle la palabra de Dios. No, nosotros estamos para unir, no para destruir. Estamos para unir, hermano, y estamos con el más grande y poderoso. Es algo muy importante, hermano. El león siempre está atacando y nosotros tenemos que estar atentos. Eso es importante, hermano. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios por ese evangelista que le predicó, hermano? Amén. Por esa palabra que escuchó, amén, que dijo, a ver Jesús. Amén. Aquí alaban a Dios. Amén. Dele, amén, la gloria a Dios y dele gracias a Dios por esa persona que en algún momento se cruzó en su vida para darle un mensaje de esperanza, amén, y de salvación. Que Dios le bendiga grandemente a ese evangelista, que Dios le bendiga grandemente a ese siervo de Jesucristo, amén, que Dios le bendiga, amén, y que Él nos transforme y que ponga en esta noche ese sentir, amén, ese poder sentir de hablar, de decir, de contar, dar testimonio. Cuán grande es nuestro Dios, hermano. La verdad que es tremendo hablar el Evangelio, hablar la palabra de Dios, hablar este mensaje de salvación. Estuvimos con las ancianas, les cuento, hermano, para la gloria de Dios. Estuvimos con las ancianas en la casa de mi mamá, en el fondo, amén. Gracias a Dios que nuestro hermano pudo acompañarnos con un micrófono. ¿Cuántos vieron a los evangelistas que andaban con megáfono en una plaza? O algunos sin megáfono, gritando, amén. Pero bueno, Dios nos dio la gracia de poder, amén, hacer esto, de poder compartir, hablar, 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 y el Señor, cuando usted abre su boca, el Señor habla, amén. Gracias a Dios pudimos compartir en la reunión y cuando terminamos la reunión, amén, el Espíritu Santo decía al vecino, que escuche el vecino, el Dios lo está llamando, Él está aquí, el Señor Jesús de Nazaret, está pasando, toque su manto, lo animamos. Y cuando terminó la reunión, voy a buscar algo al auto porque empezó a hacer frío, amén, y para mi sorpresa, vecino ahí lavando el auto, el otro cortando el pasto, el otro moviendo la tierra, amén. Y estoy seguro, hermano, que el Señor a cada uno de esos, amén, cada uno de esos vecinos, el Señor le puso una palabra, el Señor le puso una pequeña semilla, amén, que cuando esté en ese momento, amén, de criticidad, cuando está en ese momento, amén, crítico, se va a acordar, amén. Alguien ahí en la casa de la hermana Carmen, ahí van los evangelistas. Mi hermana va a la iglesia, amén. Amén. Y va a pedir ayuda, hermano, y la ayuda, amén. Siempre tenemos que estar dispuestos, amén, para poder, amén, predicar la palabra de Dios, amén, y llevar las almas al reino, hermano, amén. Llevar a nuestros amigos al reino, amén. Dios los bendiga mucho, hermano. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a mejorar